Si tienes problema para ver tus vídeos en otros dispositivos, ahora vamos a ver un poco de cómo darle soluciones a estas cosas. Bueno, en el vídeo de hoy lo que quiero mostraros es un poco cómo el tener nuestro NAS como reproductor multimedia y los problemas que trae, ¿vale? O los problemas que está llevando el mercado. Como sabéis, llevo mucho tiempo sin grabar, vais a notar muchos cambios, primero en el físico, ¿vale? Ha habido muchas cosas, incluso enfermedades de salud mental. Y bueno, pues cuando pensaba que estaba recuperado, resulta que no. Así que eso ha hecho que alargue un plazo en el que no tenía ganas de absolutamente nada. Entonces, pues bueno, de momento estoy de vuelta. Hay varias circunstancias que me provocan ira y que, bueno, pues tenemos un problema serio con eso. Y son circunstancias que han provocado que, en este caso, que tenga que volver a estar de baja. Entonces, bueno, me duele bastante este tipo de cosas, pero sobre todo, pues bueno, habrá gente que haya estado contenta porque no haya tenido contenido, porque no haya grabado, ¿vale? Y otro tipo de gente que le habrá dado igual y tal. Pero bueno, me apetecía hacerlo, es otra vía de escape más para intentar volver a esa normalidad de salud mental recomendada por los médicos, en las que me dicen que haga actividades que me gusten, en las que salga, en las que tal. Y bueno, la calle es una cosa que todavía no me gusta y que me cuesta muchísimo pisar la calle. Así que bueno, he decidido de por lo menos volver a grabar y enseñaros una cosita que lleva tiempo llamándome la atención. Y bueno, vamos a empezar un poco por la pregunta básica. Bueno, la respuesta a esta pregunta es fácil porque es teórica, ¿vale? El transcoding es simplemente convertir un archivo multimedia, es decir, un vídeo o un audio, ¿vale? En otro formato. Hasta aquí, ¿vale? Eso no es más. Es decir, ahora vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué es realmente el transcoding? Pues mira, el transcoding es que cuando, por ejemplo, tú tienes en tu casa una televisión en 1080, ¿vale? Que ya en pocas casas a lo mejor hay televisión de 1080, yo tengo todavía alguna y lo normal, la tele principal no, pero la secundaria normalmente sea 1080. Y de repente tenemos que servirle desde nuestro NAS un contenido que, por ejemplo, está en una resolución mayor, ¿no? Por ejemplo, 4K, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La televisión no es capaz de reconocer ese archivo 4K y lo que tiene que hacer es transcodificarlo hacia, o sea, dentro de su procesador para poder verlo, para poder mostrarlo a través de la pantalla. Vale, esto normalmente en los dispositivos se hace a través de las tarjetas gráficas, ya sean integradas, ¿vale? O sean externas. Estas gráficas, ¿vale? Normalmente siempre las integradas siempre han estado en los chips de Intel. En las gamas más altas de AMD y sobre todo las tarjetas gráficas externas, ¿vale? Las que se ponían en los PC que ahora están por las nubes por el tema de inteligencia artificial y cosas, ¿no? Al igual que la RAM y todo lo que ha subido, ¿no? Vale. Hasta hace relativamente poco, y por poco hablo sobre la serie 23, no, la serie 20 me parece que fue, los dispositivos domésticos de Synology, ¿vale? Como vemos en pantalla, eran el 720 y el 920 Plus, traían un chip Intel. No era un chip realmente potente, es un chip que además salió, lo miro aquí que lo tengo anotado, en Q4, ¿vale? De 2019. Pero sí es verdad que al ser un chip Intel llevaba una gráfica integrada y permitía que, por ejemplo, cuando nosotros instalábamos por Docker un reproductor multimedia, ¿no? Como es Jellyfin, por ejemplo, Plex también lo hacía, aunque ahora ha cambiado su procedimiento, pues resulta de que el NAS se encargaba de esa transcodificación. ¿Vale? La transcodificación, para que lo entendáis, se puede hacer en dispositivo origen o en dispositivo destino. Lo vemos un poquito más adelante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el cambio del mercado? Pues bueno, el cambio de mercado hay una tendencia en la que los NAS normalmente, pues, sobre todo de la gama Synology,
cambian de procesadores a Intel hacia procesadores AMD, ¿no? Aquí, por ejemplo, os muestro en pantalla como el DS725 y el DS925, que son la parte de, perdona que tengo un resfriado de miliborio, son la parte, digamos, más doméstica de estos NAS, pues veis que le cambiaron el procesador a un Ryzen. Aquí abajo os he puesto un 1621, que es el que yo uso. Y como veis también tiene un procesador que en este caso es el mismo que tiene el 925 Plus. Estos procesadores AMD no llevan gráfica integrada, ¿vale? Con lo cual el tema del transcoding en el dispositivo origen, es decir, en el NAS, es complicado. Bueno, complicado no, es imposible, ¿vale? No lo hacen. Lo hacen por procesador a fuerza bruta. ¿Y qué es lo que pasa? Que el procesador, pues hay veces que no puedes con algunos archivos, porque ya os digo, el procesador de los NAS, aunque es potente para algunas cosas, para esto no suele serlo. Vale, y de ahí pasaremos al siguiente tema. Bueno, pues este siguiente tema que os comentaba es que, por ejemplo, vamos a poner en el caso de que tú eres un propietario de uno de estos dos NAS, ¿no? Que son la última gama, la gama, digamos, que Synology ha sacado el año pasado, y que conserva los procesadores Intel, ¿no? Aquí lo veis, que son el 225 Plus y el 425 Plus, que es lo que Synology ha reservado a la gama, digamos, doméstica, ¿no? Esto es lo que lleva, Synology lleva alargando y desechando desde el DS220 Plus, ¿vale? Es decir, desde la gama 20 Plus, todos los NAS llevan, estos dos modelos siempre han llevado este mismo procesador, que como dijimos, es un procesador de 2019, ¿vale? Y tú dices, bueno, como yo tengo un NAS Synology con procesador Intel, pues puedo hacer el transcoding tal y como hacía antes, ¿vale? Pues, amigos, siento responderte. Bueno, y ese no tan grande, ¿vale? Es por culpa de Synology, ¿vale? A través de Black Void, ¿vale? Es otra página que se dedica a todo este mundo de análisis y tal, pues nos informan de algo que Synology ha hecho, digamos, aparte de. Pues no entiendo el motivo, ¿vale? Pero lo que ha hecho ha sido capar las capacidades de esa transcodificación que sí tenía los modelos anteriores, ¿vale? Es decir, hay una situación muy rara. DS20, 220 Plus, mismo procesador, puede transcodificar los codes que este procesador permite, ¿vale? Y eso de los codes lo hablaremos. No le deis más vuelta ahora. DS223 y 423 Plus, ¿vale? Tienen este procesador y pueden hacer el transcoding, ¿vale? DS225 Plus, DS425 Plus tienen el mismo procesador, que como veis ya se ha estirado un poquito, ¿vale? Ya le hemos sacado rendimiento. Y de repente Synology capa esa transcodificación, ¿vale? ¿Motivo? Ni idea, ¿vale? Aquí entramos en este tipo de cosas que uno se plantea muchas veces de que si es un puteo por alguna razón especial o simplemente porque gusta putear, ¿vale? Pero entiendo de que alguien se compra un equipo con toda la ilusión del mundo, con el dinero que cuestan y el precio que están los discos, ¿vale? Que llenar ahora mismo un NAS de discos es una auténtica tortura a nivel económico, ¿vale? Y de repente te encuentras con que tú te lo has comprado pensando que vas a poder, ¿vale? Y Synology no te deja hacerlo. Hay scripts por ahí, ¿vale? En GitHub que lo que hacen es saltarse esta limitación, ¿vale? Yo no soy partidario de estos scripts, no es por nada, sino porque no sé lo que tocan. Y como no conozco lo que tocan, no sé si están tocando algo más de la cuenta, ¿vale? Y siempre he dicho que los NAS son dispositivos que son demasiado personales, tienen demasiada información como para que ya de por sí, además como tú eres el responsable de tus propios datos, eh, no me gusta fiarme de un tercero, ¿vale? Para que me pueda abrir una puerta, un posible fallo a que por ahí abramos una puerta hacia que nos pase algo con nuestros datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, no, por eso no soy amigo de esto. Y sin embargo, también hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que aquí, por ejemplo, en este artículo, que os dejaré el enlace por ahí en las notas, veis que dice, para hacer las cosas aún más confusas, la misma CPU y núcleo se ejecutan en el último modelo de ViewStation Plus. ¿Vale? ViewStation Plus es como el modelo más básico que ha sacado Synology, lo que es el modelo de entrada simplemente para nube, almacenamiento puro y muy poquitas cosas más, ¿no?
y es totalmente compatible con todas las funciones de Plex, incluida la transcodificación por hardware. O sea, en el NAS más barato lo permito, ¿vale? En el NAS un poco más caro lo capo. Hay una política que no está clara, ¿vale? Y esta política, aparte de la política de discos y tal, hace que Synology, de repente, teniendo un mercado de consumidores para él solo, ¿vale? Prácticamente, pues le ha abierto una puerta a la competencia brutal y imagino que se ha notado en números porque la limitación de discos fue un paso atrás muy sonado, ¿vale? Y no sé por qué ha venido, porque no ha cambiado nada. Es decir, los discos duros los sigue fabricando los demás mismos fabricantes con las mismas características y todo. Y tú de repente pusiste que solamente podías poner tus discos a partir de los modelos de la gama tal, ¿vale? Y de repente hay un paso atrás enorme y al final todas estas compañías son números. Es decir, si los números no salen y duelen, se toman medidas, ¿vale? Y creo que vienen por ahí. No lo sé, son suposiciones mías. Al igual que mi suposición, tú tendrás la tuya, ¿vale? Es totalmente respetable. No hablo con gente de Synology que me diga por qué Dios se pasó atrás. Pero bueno, son situaciones confusas. Es decir, mismo NAS desde la serie 20, ¿vale? Porque no ha cambiado absolutamente nada. Le han cambiado cuatro mijitas, cuatro cositas de NAS. Y de repente en uno puedes, en otro no puedes. 425 Plus en teoría es un modelo muy superior en gama al B Plus, el B Station, perdona. El B Station sí puede, pero el mío no. Uf, hostia, la situación es muy confusa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto a mí no me afecta, ¿vale? A mí no me afecta porque ahora os enseñaré cómo lo tengo yo montado. Pero es doliente, para mí es muy doliente que una empresa como Synology haga este tipo de movimientos, ¿vale? En todos los sentidos. Bueno, al principio del vídeo os dije que el transcoding se podía hacer en el dispositivo origen o en el dispositivo destino, ¿vale? Esto hay que explicarlo un poquito más, aunque algunos lo sabrán, otros prefiero que lo tengáis claro. Como dispositivo origen para hacer el transcoding, pues aquí tenéis un NAS o un mini PC, ¿vale? ¿Y por qué se ponen estos dispositivos? Bueno, pues como mini PC podremos decir mini PC o PC, ¿vale? Me da igual. Porque son dispositivos que normalmente los podemos elegir con el procesador que quieran venir. Entonces, si elegimos un Intel, normalmente tendrá una gráfica integrada. El hecho ya después de poner que se pueda hacer compatible y tal, ya será otro cantar, ¿vale? Eso ya será, depende del sistema operativo que uses y de cómo se pueda o no se pueda hacer, ¿vale? Pero bueno, y también podemos hacer la transcodificación en los dispositivos de destino. Es decir, que nuestro NAS, por ejemplo, como con el reproductor multimedia, ¿vale? Como tengo yo en mi caso, pues no lleva gráfica y no hace el transcoding, lo hace el dispositivo destino. El dispositivo destino normalmente se considera, pues lo que veis aquí, una televisión, que es lo más normal que veamos en un salón, las tablets y los móviles, que es lo que más tenemos en la mano, o luego también, por ejemplo, se pueden ver, pues, no sé, en navegadores web, ¿vale? Que suelen ser los que peor, además, los que peor transcodifican, ¿vale? Entonces, pues, bueno, hay opciones para todos, perdóname. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Por aquí tenía otra, otra foto, ¿no? En la que os pongo que, por ejemplo, los dispositivos destinos sean, pues, los Amazon Fire o los Xiaomi TV Box, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Vale? Porque estos dispositivos son pequeños ordenadores que se encargan de transcodificar. Y yo, por ejemplo, pues como os he dicho antes, ¿no? Tengo... Los niños, sobre todo, tienen televisión en 1080. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando yo cojo y de repente le quiero dar un contenido 4K, ¿vale? Y lo paso a una tele 1080. Normalmente la tele no puede. O sea, os lo digo así de claro. Una televisión directamente no va a poder. ¿Y por qué? Pues me parece una tontería, pero al final todo este tema de códex son licencias. Las licencias son pagos que se hacen, ¿vale? Y hay muchas empresas a las que no están dispuestos a hacer este pago, ¿no? Entonces,
Te da una tele que trae unos codecs muy básicos, que suelen ser los codecs más antiguos, que ya están muy rentabilizados y tal, y que ya tienen, a lo mejor incluso son de patente libre, ¿vale? Con lo cual no pagan nada por ello. Y nada, y esto es lo que hay, ¿no? No pasa nada. Es decir, pues, oye, pues si esto es así, pues hay que aceptarlo, ¿no? Te has comprado una tele, te has comprado una tele con toda tu ilusión, o igual que te compras un dispositivo inicial con toda tu ilusión y te das cuenta de que no funciona. El vídeo sale a parones, ¿no? Eh, es complicado, es decir, a mí me pasa, ¿vale? Aquí vaya, os voy a poner algún ejemplo en el que la cosa es muy clara. Esto es de cómo servirle un contenido 4K hacia una televisión 1080, ¿vale? A través de Plex, en este caso. Y ver un poco cómo, pues lo que te muestra, ¿no? Lo que te muestra directamente la información que te muestra, digamos, Plex, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Que te dice que el vídeo en origen es 4K, que se pasa a 1080, ¿vale? Que por lo tanto lo transcodifica. Y el audio, ¿vale? En este caso es transmisión directa, pero la transcodificación de audio me importa poco o nada. Y os digo por qué. Porque se hace a nivel de procesador. Aquí no se necesita un procesador demasiado potente, ¿vale? El transcoding de audio ya se hace a través de procesador, ¿vale? No a través de potencia de una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo pongo este vídeo, la tele intenta reproducir en 4K, ¿vale? Y en este caso no puede. Con lo cual, ¿qué hace? Busca la resolución inferior. Cuando haya transcoding, normalmente los vídeos se van a ver a cortes, ¿vale? No, no es por nada. Y el transcoding es una cosa tan estúpida, ¿vale? Que incluso pasa, a lo mejor tú dices, oye, pero es que, bueno, yo lo veo todo en 720, me parece muy bien. Lo veo todo en 1080, me parece genial. Pero es que incluso viéndolo en esas resoluciones, si tú simplemente activas los subtítulos o le pegas los subtítulos a alguna serie en inglés que veas o alguna cosa, ¿vale? Empiezas a hacer transcoding de vídeo, ¿vale? El incrustar esos subtítulos ya hace que tengas transcoding de vídeo, con lo cual ya puedes tener problemas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que bueno, hay codecs que como son muy actuales, que son el codec AV1. El codec AV1 se está convirtiendo en el estándar, es decir, lo utiliza Netflix, lo utiliza YouTube y normalmente se encuentra en casi todos los vídeos que tengamos o que se vean por ahí en resolución 4K, ¿vale? Y HDR y este tipo de cosas, ¿no? Las máximas resoluciones normalmente van con este código AV1. Este código AV1 pues no lo reproduce todo, ¿vale? Normalmente además no lo reproduce casi ningún dispositivo. Vamos a ver esa solución al final del vídeo. Yo en mi caso, ¿qué es lo que hago? Que como le sirvo el contenido, ¿vale? Hacia una televisión que no lo puede reproducir, ¿qué es lo que hago realmente? Lo que hago es que cojo un dispositivo que tiene esa televisión, que es un Amazon Fire TV 4K, ¿vale? Que se encarga de hacer todo ese transcoding, ¿vale? Y descarga el televisor de la petición. Simplemente yo en lugar de mandarle el archivo a la televisión, se lo mando al Amazon, ¿vale? Al Fire TV y este dispositivo se encarga de llevárselo a la tele, ya transcodificado y simplemente sirviéndolo sin cortes. Vale, al igual que tengo otra tele que tiene un Xiaomi TV Box, ¿vale? Las funciones son las mismas, es decir, yo le mando el archivo a la tele no puede reproducirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues en lugar de mandárselo a la tele, coloco mi Xiaomi TV Box y le mando el archivo ahí. Él se encarga de la transcodificación y me lo muestra por la tele. Entonces al final yo lo que hago es veo el vídeo sin parones. Bueno, y entonces ahora te viene la pregunta a la cabeza, ¿no? ¿Y si no puedo reproducirlo todo con mi NAS, me he comprado el NAS para nada? Bueno, aquí viene una respuesta gallega. Pues sí y pues no, ¿vale? Pues no directamente porque el NAS hace un millón de cosas más. Es decir, su función principal es almacenamiento de información, porque tiene una gran capacidad de almacenamiento, ¿vale? Y después, bueno, pues en dispositivos como la serie Plus, pues tenemos la posibilidad de añadir Docker, por ejemplo, y tener un montón de servicios más, ¿no? Y por otro lado, decirte que sí, es decir, ¿te va a reproducir la mayoría de los codes? Sí, pero no los últimos, ¿vale? Con lo cual, donde nos duele, que a todo el mundo pues, le gusta ver una película en su casa el fin de semana en una resolución buena y disfrutarla, pues aquí el NAS se va a quedar corto, ¿vale? No, no va a poder servir este contenido, ¿vale? Entonces, nada. Eh, Esto es como todo. Ahora tú dices, bueno, pues vale.
tengo el NAS, ya me lo he comprado, ¿vale? Voy a comprar dispositivos finales. Eso es otro problema, económicamente hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, yo por ejemplo, con los Fire TV y los Xiaomi están en torno a 60 euros cada dispositivo, ¿vale? Y no garantiza que reproduzca el AV1. Me parece que el AV1 no está tan extendido en estos dispositivos, ¿no? Y ahora resulta de que te gastas 80 euros, vuelves a configurar tiempo, tal. Entonces al final has invertido en tu NAS, has invertido en los discos, has invertido en los dispositivos finales, ¿no? Y al final yo creo que lo más barato siempre sale igual. Es decir, el NAS ya lo tienes. Antes de comprar dispositivos finales y hacer, es decir, que cada vez que meta un dispositivo nuevo en tu casa que tenga este problema, vas a tener que comprar un dispositivo para hacer el transcoding en destino, limita tu serie de gastos. Hazlo en origen, ¿vale? Es decir, emite ya transcodificando. Y para eso, pues al final, yo siguiendo a un compañero del grupo, Dani, uno de los administradores, él tiene solamente un mini PC para hacer transcoding, ¿vale? Para montar su multimedia. Y el otro día hablando con él, y tras unos problemitas que he tenido de visionado, de que me siento a ver una película en el salón y no puedo verla, pues decidí bueno, que al final había que dar el paso, ¿no? Y lo que he hecho ha sido, pues, he conseguido un mini PC con un procesador N100, ¿vale? Fijaos aquí la estupidez, ¿no? N100. N100, si os ponéis, es uno de los procesadores más bajitos de Intel. Tan bajito como que antes de la subida de precios que ha habido tan brutal de hardware, este dispositivo se podía conseguir por 75 euros en AliExpress, ¿vale? Un mini PC con un procesador N100 que se consigue por 75 euros en AliExpress. Y que ya transcodifica todo. Es decir, transcodifica todo porque el N100 transcodifica de manera nativa el AV1, ¿vale? Dentro de X años saldrá otro códec que hará que este dispositivo se quede obsoleto. Pero de momento la industria está, no sé cómo estará, pero la implementación va a tardar en llegar, ¿vale? De otro nuevo códec. Entonces al final lo que he hecho ha sido eso. Ha sido voy a quitar todos los dispositivos finales, monto un dispositivo origen con N100 y por detrás lo que he hecho ha sido montarle cuando la tenía de otros lados, pues una licencia de Unraid que tenía de cuando nos montamos los equipos antes de abandonar y volver a pasar para su historia, volver a Synology, ¿vale? Y ahí lo que he hecho ha sido montarle mediante las aplicaciones, pues le he montado Jellyfin y este Jellyfin hace la transcodificación por hardware, ¿vale? Por la tarjeta integrada de manera nativa, modificando una mijita, una línea del Docker, ¿no? En sí. Así que nada, os lo muestro, ¿vale? Y con esto pues vamos acabando el vídeo. Bueno, y aquí fijaros que cuando yo pongo una película en Plex, que por ejemplo está en ese codec, en Plex no, en Jellyfin, vais a ver como de repente aquí empieza a haber actividad de la gráfica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está transcodificando a través de la gráfica, ¿veis? Entonces, esta película que está reproduciéndose en AV1, ¿vale? La está transcodificando directamente la gráfica y veis cómo los procesadores suben, pero normalmente se mantienen en torno a un 30%. Si este códec yo cojo y lo pongo en el Synology, el rendimiento se me va de procesador al 100%, ¿vale? Y probablemente no pueda ni verlo. Entonces, pues bueno, esto es lo que os quería enseñar y nada, nos vemos en el próximo vídeo.